Bienvenidos, bienvenidas a En Busca de la Salud Perdida. Ahora hacía tiempo que no hacíamos ningún videíto y por fin traigo de vuelta a otra invitada. Hoy tengo conmigo a Erika Perelló, que es fisioterapeuta especializada en todo el tema de la columna y en concreto más de las hernias discales. Hoy nos viene a hablar de varios temitas del dolor y ya iremos profundizando en varias capas. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí estamos con muchas ganas de hacer este podcast. Hace tiempo que lo teníamos hablado y bueno, al final, pues mira, por fin estamos aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero quería que nos cuentes un poquitín tu historia con todo el tema del dolor lumbar, que sé que empezaste a estudiarlo, o corrígeme si me equivoco, o no sé si estabas ya estudiándolo, o fue el motivo detonante, o me suena de que estabas en la carrera cuando empezaste a tener tus problemas. Sí, de hecho, cuando estaba estudiando la carrera de fisioterapia, pues no sé exactamente cuál fue la causa, pero de un día para otro, literal, pues me quedé como enganchada de la zona lumbar. Y de hecho era tan el dolor y bueno, no tanto el dolor, sino también la incapacidad funcional que no podía levantar la rodilla más arriba, más de 90 grados, cojeaba al caminar y bueno, a partir de allí pues tuve que dejar de hacer muchas actividades que implicasen el hecho de levantar la cadera más de 90 grados, como por ejemplo en ese momento, como estaba estudiando la carrera de fisioterapia en Reus, pues estaba apuntada en la Colla Castellera de allí, tuve que dejar de hacerlo porque es que no podía ni hacer un pilar, porque es que no podía hacer Claro, el gesto este. sí. Y bueno, también me daba vergüenza salir a la calle por el hecho de preguntarle, ¿y qué te pasa? ¿Por qué cojeas? Y me daba bastante vergüenza ese Tener que tema. dar muchas explicaciones y por otro lado sufrir en carne propia, ¿no? Lo que es un dolor limitante. Exacto. Y también el hecho de que, bueno, estuve bastante tiempo con ese dolor y lo típico, que te vas al médico y, bueno, tómate una pastillita, te miran en muy poco tiempo y a ver si tu dolor mejora. O te Sí. mandan a hacer fisioterapia en la mutua, que solo te ponen calor, corrientes y con mucho alguna vez algún masaje, y luego te mando 10 sesiones y ya hablamos. Tratamiento sintomático, ¿no? Como con un parche sin ir a la causa raíz. Muy bien. Y Ahora hablaremos también de todo el tema del abordaje de la fisioterapia, de los mitos, de las mutuas. Primero me interesaría saber un poquito cómo tu experiencia personal ha cambiado la perspectiva con la que tú abordas a los pacientes. bueno, claro, porque arran de estar en carne y hueso, en tratamientos que no funcionan, en valoraciones pobres, sin indagar en la causa, ni tampoco preguntar cómo se siente el paciente, cómo le está afectando el su dolor en el día a día, salvo mirar una prueba diagnóstica y, vale, tu dolor puede venir de ahí, ahora te mando esto. Pues entonces, claro, pasé mucho tiempo Ha como pasado el tiempo, claro. bloqueada, pasado el tiempo, el dolor no mejoraba, seguía, cada vez me movía menos porque no podía hacer según qué actividades, entonces el dolor tenía más dolor y entonces, claro, estaba en un bucle, bucle, bucle. Y entonces ahora yo, pues evidentemente, a todos mis pacientes, primero con una buena valoración para ver exactamente por qué tienes dolor, porque claro, por mucho que tú trates los síntomas, si no tratas la causa, el dolor va a volver. Vale, ahora esto me interesa tirar primero un poco por aquí porque, claro, hay varios tipos de dolor. En tu caso, claramente, pues será algo igual local. No sé específicamente qué tendrías, ahora nos comentas si quieres. Pero muchas de las personas que me están siguiendo en busca de salud perdida puede que tengan una sintomatología de un dolor más crónico, más generalizado. Creo que también nos convendría saber un poquito más sobre cómo funciona el dolor y los diferentes tipos que hay, ¿no? Porque a veces es irradiado o creo que algo de que el sistema nervioso se acostumbra a tener esta sensación. Entonces, como que a veces antes de abordarlo, antes de decir es localizado, es generalizado, ¿sabes cómo está, qué está pasando, cómo está funcionando para que la persona se sienta de una determinada manera y sobre todo cuando este dolor ya se alarga en el tiempo, que está pasando aquí también un poquito. Vale, a ver, es un tema bastante amplio, pero por ejemplo, te diría que hay dos o tres tipos de dolor, sí, dos o tres tipos de dolor
bastante diferenciados, ¿vale? Uno es el que causa el que cursa más el dolor tipo crónico. El normal, digamos, bueno, el más común, el típico dolor agudo que luego se soluciona, estaríamos ante, primero, sobre todo en una fase agudo, ante un dolor inflamatorio, de tipo inflamatorio. Luego, si hay un dolor que no cursa con inflamación, sino que es un dolor más al realizar un movimiento, que por ejemplo es el típico dolor que mejora en reposo, pero empeoran ante el movimiento. Por ejemplo, esto no Vale. pasa en un dolor inflamatorio. En un dolor inflamatorio te muevas o incluso en reposo también. Y el Perdona, dolor, aunque también podría aumentar en el movimiento, ¿no? claro, podría aumentarme, pero es el típico, para diferenciarlos bien está, Te duele sí o sí. ¿te duele en reposo también? Entonces estamos en dolor inflamatorio. Ahora, un dolor que ya llevas mucho tiempo con él, que evidentemente ya ha pasado a la fase aguda, que te duele en reposo, te duele también ante el movimiento, pero quizás ante estímulos potencialmente no dolorosos, estamos hablando de un dolor que no se comporta de forma normal, ¿vale? Y entonces eso sería el dolor de tipo neuropático. Vale. Más el de la Esto fibromialgia, quizás, y estas cosas. sí, pero por ejemplo, es un dolor tipo neuropático. Ahora, dentro de dolores neuropáticos habría que ver cómo está el sistema de neuromodulación del dolor, si está afectado o no, ¿vale? Porque en casos de fibromialgia, dolores reumáticos, dolores crónicos, puede estar afectado el tema de la neuromodulación del dolor. Por ¿Cómo ejemplo, se mira esto? Súper interesante. sí, sí, mira, por ejemplo, hay una fisioterapeuta que es muy especializada en este tema, que es malagueña, que se llama Mar Flores, y es especialista en tratar dolores de tipo crónico. Sí, no sé si ahora mismo tiene un canal de Instagram, porque se lo cambió hace poco, pero La hace buscaremos, lo dejaremos por la cajita aquí abajo. ella, por ejemplo, es espectacular. O sea, la forma de tratar los dolores neuropáticos, ¿vale? Que luego tuve una ponencia en un máster que hice de salud de la mujer, ¿vale? Que os podría comentar alguna cosita. Pero eso ya es más Súper. cosa más técnica de fisio, que a lo mejor daría para otro podcast. Seguramente. A mí me Y, interesa que la gente por lo menos sepa cómo identificar cuál es su tipo de dolor y un poquito ver vale, para dónde tiene por que ejemplo, tirar. un error que esto seguro lo sabes también, que me has hablado alguna vez, la sensibilización central. Ujú. Sería un tipo de, bueno, una causa, pero hay varias, de que el sistema de neuromodulación está dañado. Vale, ¿qué está pasando aquí en estos casos? Por encima, ¿eh? Pero es que En cada 5 céntimos. paciente se tendría Vale. que personalizar. Por ejemplo, O porque sea, a lo varía mejor, muchísimo lo que pueda estar claro, varía ocurriendo. muchísimo. A un paciente a lo mejor lo tiene tan grande que incluso los estímulos de la luz o del sensorial tacto, por ejemplo, ya despertarían el dolor, por ejemplo. Vale, o sea, para que la gente entienda, la sensibilización central tiene que ver con mi capacidad para sentir un umbral del dolor, No, para que quede antes, claro. no, antes debo explicar un poco cómo funciona el sistema de neuromodulación del dolor para entenderlo. Ok, Para que sea a grosso modo, ¿vale? Nosotros tenemos dos vías. Una ascendente, que lo que hace es recoge los estímulos de fuera a través de los nociceptores, que son los receptores del dolor. De momento no sabemos si tenemos dolor o no. He cogido una sensación, un estímulo, y lo voy a enviar por estas vías ascendentes hacia mi cerebro, donde va a identificar si ese estímulo es potencialmente peligroso para transformarlo en sensación de dolor, ¿vale? vale, O si simplemente es un estímulo que no es doloroso. vale. O sea, estamos hablando de la respuesta del sistema nervioso ante ese estímulo. Claro. Hasta Luego ahí bien, vale. tenemos la vía descendiente, que hay dos formas. La vía ascendiente puede decirle al cuerpo de inhibir la sensación de dolor o aumentar la sensación de dolor. Vale. ¿Qué ¿En pasa? base a qué? En base, por ejemplo, a que si tú tienes una lesión y te interesa que haya inflamación, que haya dolor,
a lo mejor durante un tiempo te interesa que esa sensación esté un poco potenciada, ¿vale? Vale, o sea, poner un pequeño inciso para la gente. Exacto. Nos interesa muchas veces esa sensación, o sea, inflamación y dolor para enviar una alerta al cuerpo de que ahí hay un tejido que reparar, pero cuando se alarga es el problema. Sí. También, por ejemplo, ocurre eso cuando tú estás, por ejemplo, nadie es tan tonto de poner la mano en el fuego. Y durante mucho tiempo Sí, tampoco. pero esperemos Aunque, que no. bueno, no lo sé. Pero para que se pueda entender, ¿vale? Si tú mantienes la mano en el fuego y se está quemando, que tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a generar más dolor, más, va a Para que potenciar la retires. para que retires la mano. Esa es la forma digamos, de funcionar el sistema de neuromodulación. ¿Qué Vale, ocurre con un dolor de tipo neuropático? Que la sensación de inhibición no funciona. Entonces tú vas sintiendo dolor aunque la lesión esté curada, aunque ahí ya no tengas ningún daño. vale. Se queda una alteración, digamos, ¿no? Claro, y si, claro, si todo el rato vas sintiendo dolor, tu cerebro, todo se va descalibrando, todo ese sistema ya deja de funcionar como debería. Vale. ¿Y podría ser una combinación de ambos? Que vaya habiendo inflamaciones por algo que lo cause una patología y a la vez una desregulación de esa sensación Eso del ahí ya dolor. no, ya no sabría qué decirte porque solo sé lo que es ¿O podrían coexistir, quizás? Eso no lo sé, no te sabría decir. Porque ya es un tema más del tipo de dolor crónico y ahora mismo no es algo que trate yo mismo con mis pacientes. Tendría que investigar más a fondo, pero la base para entender cómo funciona el sistema de neuromodulación es ese. Ok. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro que tiene todo que ver con más allá de la lesión, ¿no? De qué interpretación está haciendo mi cerebro, mi sistema nervioso, de esa información, ¿no? Claro, cuando Digamos. tú tienes una sensibilización central, que ya tienes el sistema de neuromodulación activado, digamos que imagínate los umbrales del dolor están más abajo de lo que debería, ¿vale? Para que me entiendas un poco, te imagínate que tienes un coche moderno que te sale el típico pitido cuando vas a aparcar para que no te choques. ¿Vale? Evidentemente, antes de chocar, te sale el pitido para evitar que te choques en el aparcamiento. Pues con un sistema de neuromodulación afectado, te aparece el pitido antes de que incluso empieces a aparcar. Vale. Entonces, que está totalmente descalibrado. Y Creo entonces, que cuando queda súper claro de esta forma. claro, de hecho es una de las metáforas que utilizó la Mar Flores en la ponencia y la verdad es que ahí se me quedó mucho más claro. Vale, súper. Muy bien, y volviendo más al tema de dolor agudo, ¿no? De, vamos, tengo una lesión, no sé cómo tratarla, no sé cómo abordarla. Cuando te llega así la gente, Perdona, repite la primero les pregunta. pides pruebas. Sí, repite la pregunta. Sí, que cuando ya hablamos más de una lesión más localizada, que no es este dolor que dices, vale, hay que regular el sistema nervioso, ver qué está pasando, por qué está desregulado. Si es más algo agudo y te llega una persona con una lesión, ¿cómo empiezas a abordarlo? ¿Le pides unas ciertas pruebas? ¿Ves cómo se está comportando después de que se pasase esa fase aguda? ¿O cómo empiezas a abordar las lesiones? Yo como ahora mismo me estoy tratando concretamente con hernias discales lumbares y Ujú. patologías lumbares en general, nosotros lo que hacemos es primero una buena valoración, o sea, tenemos un programa online, ¿vale? Y la valoración incluso también la hacemos online. Y lo que hago es una valoración primero muy concreta a través de un cuestionario donde me rellena para saber exactamente de dónde he venido, qué es lo que he probado, qué no, qué movimientos empeoran el dolor, toda la información. Súper importante el background del paciente. Exacto. Antes de empezar cualquier videollamada inicial de valoración. Incluso que se grabe los test que nosotros utilizamos para valorar, ¿vale? Ah, nos lo envía por WhatsApp y ahí valoramos exactamente en dónde se genera el dolor, qué sintomatología tiene, cómo es la calidad de su movimiento, qué movimientos le duele, cuáles mejoran el dolor. Todo eso se tiene en cuenta desde la valoración. Porque si no, es imposible mandar ejercicios específicos adaptados para el caso de la persona. Claro. Igualmente, lo que hace todo el mundo, sin saber evidentemente, es
buscar por internet o en Instagram ejercicio para hernia discal, L5-S1, L4, L5. Ya, Bueno, y todo vale, ¿no? Y me pongo a estirar, no y vale. igual estoy Porque empeorando, ¿no? El problema a exacto, veces. porque cada lesión, aunque tú tengas una hernia discal, va a ser distinta a otra persona. Y también los movimientos que tú haces en el día a día son distintos a otra persona. Por ejemplo, ahora estoy tratando una hernia discal de una persona que su trabajo es, bueno, en Jaén, es subirse a los árboles a recolectar no me acuerdo qué, y talar troncos. O sea, otra persona Súper demandante. que a lo mejor tiene una hernia discal y un trabajo de oficina, su día a día no son los mismos movimientos. Claro. Eso, estar permanentemente más sentado o cómo es su patrón de movimiento, ¿no? Para adaptar que ese Ex- ejercicio lo haga sin empeorar la condición, quizá. Primero, antes de todo, en una recuperación no es lo mismo que hacer ejercicios de gimnasio, porque los estímulos, bueno, los movimientos de tu día a día, a lo mejor no son los adecuados para tu fase de la lesión. Primero hay Ya, que ir poco a poco con los ejercicios adaptados para que luego en los movimientos que hagas en tu día a día no recaigas. Porque imagínate que tú tienes una ciática, o sea, que es un ujú, nervio que es bastante más complicado porque es muy irascible y se irrita con facilidad. Y si tú le das un estímulo que en ese momento no es el adecuado, hay que volver para atrás porque el nervio ya se inflama, por ejemplo. Y hay vale. muchos No me lo tengo que imaginar porque la tengo, pero, vale. Pero sí, sí claro, puedo entenderlo perfectamente. y muchos pacientes con los que he tratado, es que no sé por qué no llego a mejorar. Llevo un año, llevo 8 meses. Es que si a lo mejor haces algo que no te funciona y vuelves para atrás, estás Claro. bloqueado, no avanzas en la recuperación. Claro, no podemos pasar de estar a veces, según la gravedad de la patología, de estar en cama con movilidad restringida a querer tener vida normal, ¿no? Entiendo que como una especie Bueno, de pero a lo grises. mejor puede que mejore la sintomatología, pero luego vuelvo para atrás y vuelve el dolor. Mejoro Mm. y luego vuelve el dolor otra vez. Y normalmente es esa la causa, porque aparte de hacer tratamientos que no funcionan, si haces ejercicio, que es mejor que hagas ejercicio a que siempre vayas a que te hagan masajes, por si no son los adecuados, luego también estás bloqueado en la recuperación. Vale, hablando de masajes adecuados, hemos comentado antes el abordaje de cuando vas al médico, ¿no? Sobre todo a veces por mutuas, ¿no? Que hay como un patrón de trabajo, ¿no? De resonancia, esta persona tiene esto, vete al fisio, ¿y qué hacen entonces? ¿Por qué estos son ineficientes? Es ineficiente porque, primero, me pongo también en el lugar de las personas que están detrás bueno, dando esa atención, ¿vale? Mm. Primero porque yo también he trabajado en mutuas, ¿vale? Y tú en 8 horas de trabajo, en 45 minutos, tienes que atender a más de 30 personas. Una locura. Una locura. Entonces, no es imposible la personalización. El sistema de salud, tal y como está montado, es imposible la personalización y hacer una buena valoración de verdad. Es imposible. Y si aún durante el día a lo mejor pasan en consulta, en médicos, hablando, 200, 300 personas y les exigen en 15 minutos que atiendas a esa persona y si puedes en 10, pues mejor, tampoco es culpa de los médicos que están atendiendo. Claro, hacen lo que pueden con el tiempo que les dejan. Exacto. Porque, claro, hay veces que yo he estado en consulta, porque, por ejemplo, yo aprovechaba que estaba en una mutua y como también era centro médico, pues entonces algún día pues me iba a un compañero de trabajo y mírame un momentito esto, porque tengo algo, un resfriado o un tal, eh, y hay veces que... Y dice, si te pudiera atender en más, te atendería en más tiempo. Pero es que me dan ese tiempo para atender a tantas personas. Y a mí hasta me sabe mal. ¿Y cómo se tiene que sentir la otra persona por no hacer su trabajo lo mejor posible? Ya, Porque, porque el médico que pasa 6 años estudiando y más es vocación. Es que digo yo, si ya he estado 5 años estudiando o 4 años fisioterapia
Y trabajando de esto, al final es porque es vocación. Mm. Vale, Partiendo de, entonces, sí, mm, partiendo de eso, claro, como no hay personalización, y para poder atender a tanta gente, lo que se hace en mutua de fisioterapia es poner muchos aparatos. Que si magnetoterapia, que si algo infrarrojo, harán, ¿no? algo harán. Exacto. Eh, claro, y hacen los mismos tipos de protocolo para cada tipo de pacientes. Tengas dolor lumbar, lesión de rodilla, dolor de hombro, operación de X articulación. Y entonces, claro, eh, ahí ya, incluso cuando yo estaba en la moto, me preguntaba, yo tengo esto, ¿por qué no pones lo mismo que la otra persona? Y, y yo, y yo no sabía ni qué decirle yo. Es que no, es que tienes razón. Es Claro, que, es como protocolo tengo que hacer esto, aunque no sería lo más óptimo en tu caso, pero exacto. Pero tampoco podía decir eso. claro. Wow. Y cuando tratan de resolverlo con infiltraciones, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merecen? Es cualquier técnica invasiva, sean infiltraciones, medicamentos, a ver, también es invasivo porque te están metiendo algo en tu cuerpo, ¿vale? Punción seca, que es como un tipo de acupuntura que va a la musculatura, que, que es para activar y relajar la musculatura. Es una técnica de fisioterapia. La indiva, ¿cómo se llama? La acupuntura en general también. Todos esos son técnicas invasivas, pero siguen siendo terapias pasivas porque tú no tienes que hacer nada, te lo tienen que hacer otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que como cuando a una persona le hacen terapias pasivas, lo que están tratando sobre todo son sintomatología, dolor, pero no te dan herramientas a ti para saber cómo gestionar tu dolor, para que si te vuelve, que sepas qué hacer. Entonces no tiene ningún sentido. Por ejemplo, yo si a una persona me tiene que venir en consulta cada 2 por 3, yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Ahí está. La Yo no estoy. cantidad de veces que he ido a un fisio y otra vez, y mes a Es que, mes y por mes a ejemplo, mes, los masajes, pastillas, todo eso son. Además, un parches. masaje te puede mejorar la circulación, puede aliviar el dolor. Que yo no digo que esté mal, ¿vale? Claro, Porque en un si tú tienes, momento puntual de dolor agudo, de forma crónica. cuando tú tienes mucho dolor y no puedes hacer ejercicio, complementar el ejercicio con masaje para que tú luego puedas hacer tratamientos más activos y menos invasivos y baratos, porque al final el ejercicio Claro. adaptado es lo más barato que hay y lo que menos se hace. Ya, pero Entonces, te claro, entiendo. sí que tiene un sentido, pues combinar las dos cosas, pero que te hagan siempre lo mismo, es normal que el dolor vuelva otra vez, porque tú no Claro. estás tratando la causa. Y llega un punto donde te haces dependiente de ese fármaco para anestesiar ese dolor, ¿no? Cuando el Exacto. dolor muchas veces es solo el síntoma de que algo no va bien, es un aviso del cuerpo. Yo siempre digo la metáfora del mar de luna, de la piedrecita. ¿Callas esa señal? ¿Qué? Claro, ¿Cuál? de la- la- cuando tú tienes una piedra en el zapato y te duele el pie porque Ah, tienes sí. una piedra en el Te zapato, tienes que quitar la piedra. tienes que quitar la piedra, no tomarte un ibuprofeno para que el dolor se vaya. Pues es lo mismo. Es que realmente es tan simple como averiguar por qué tienes dolor y tratarlo. Vale, Y pues si quedamos tienes falta de entonces. fuerza, si tienes falta de fuerza, hay que hacer ejercicios de fuerza. Si tienes falta de movilidad, tienes que hacer ejercicios de movilidad. Si tienes dolor o estás la espalda súper rígida, a lo mejor un masaje te puede venir bien, pero no puedes hacerte un masaje para recuperar fuerza, para recuperar movilidad. No es magia. No, no, pero desde luego el dolor es información, no un castigo, me queda claro. No, exacto. Que muchas veces cuando se complica una lesión en el tiempo ya la gente es como, "Uf, cargo con esto", y parece que como que cuesta dar con el profesional que sepa darle un abordaje óptimo y darle una resolución. Claro, pero el problema pasa tanto tiempo porque no se hacen las cosas bien del principio. Ni tampoco se hace una buena educación. Porque muchos dolores crónicos vienen por dolores que en su momento fueron una lesión maltratados. Y luego ya empiezan las creencias, se empieza a juntar con los hábitos que están influenciando en tu dolor, en que terminas identificándote con el dolor. Y ahí estamos hablando de un cuadro más complejo de dolor crónico.
Porque un dolor crónico ya también tienes que tratar todo eso. Y muchas veces requiere no solo fisioterapia, sino psicología, requiere otro tipo de o Sí, profesionales que vayan a una. sí, y otra reeducación de todo el cuadro, ¿no? Exacto. Por eso, por ejemplo, es mucho más complejo un dolor crónico. Porque ya están de haber hecho las cosas mal, muchas veces se complica tanto el cuadro que hay que tratar muchas más cosas. Vale. Y hemos hablado de mutuas, pero en muchos casos a veces no se tiene ni acceso a estas, ¿no? Porque digamos que se está empezando a privatizar la sanidad de forma encubierta para que te atiendan mínimamente, para que te hagan pruebas a tiempo y al final termina aún así tardando mucho. Pero si hablamos incluso de seguridad social, ¿qué tipo de fisioterapia se suele dar allí? Incluso diagnóstico, ¿no? Es que nos vamos muchas veces yo misma a mutuas No, en porque seguridad o no he social ido a también. tiempo o Sí. no se ha hecho un estudio que se debería. O sea, yo, por ejemplo, tuve una lesión en la muñeca hace 2 años ya. eh, lo dejé pasar como un dolor agudo del mal gesto y luego era más complicado que esto. Y claro, luego fui a hacer como una especie de acupuntura con electricidad o algo así, en una especie de electropunción. Y algo mejoró y creo que me he llegado a librar de una operación, pero digo, no sé a qué punto, si hubiese ido por seguridad social, hubiesen hecho una evaluación correcta, hubieran hecho una radiografía y se hubieran quedado tan anchos. Es la Este es seguridad otro social problema. va todo mucho más al grano, ¿vale? Siempre va a haber una mejor atención en privatizado, pero por ejemplo, sí que últimamente se han puesto más en pues grupos de pilates o grupos de tal, de ejercicio, pero siguen siendo, por ejemplo, muy grupales, ejercicio en grupo, ¿vale? Y entonces, claro, no sustituye a, a ejercicios personalizados al tipo de lesión que tienes, que es lo que digamos sería lo ideal. En- por ejemplo, yo como no he estado en seguridad pública, yo no sabría decirte exactamente si es así, pero yo creo que aún no está instaurado lo que es un fisioterapeuta como un médico, pues en el CAP, que te pase consulta, que te tal. En todo caso, no sé si fisioterapia de suelo pélvico por el tema de embarazos y tal, sí que Mm. lo hay por seguridad social. En ese campo no te sabría decir. Vale, pero generalmente siguen siendo incompletos, aunque se intenta, ¿no? Como aportar lo máximo. Igual yo creo que el tema es más el problema acceso a pruebas diagnósticas, ¿no? Que pasar más allá de una radiografía cuesta bastante. En tiempo también, hablamos de tiempo. Claro. Yo creo que es más por el tema de tiempo y que todo va muy lento igualmente. Ok, y Igualmente, por ejemplo, la mayoría de fisios privados suelen ser fisioterapeutas de camilla, que le digo, que siguen haciendo igualmente que si masajes, que si movilizaciones, que si punción seca, tal, mm, porque es la idea que se tiene de los fisioterapeutas, que se los confunde muchas veces como masajistas. Justo esta sí mañana que estaba hablando con una compañera que desde siempre ha ido en fisio, que lo que le hace son movilizaciones, masaje, alguna vez alguna punción seca y ya está. claro, esto puede ayudar en un momento dado, ¿no? Un poco de acumulación de estrés en el Tratando, cuerpo, pero no mejora. tratando sintomatología y aparte, tú estás haciendo, entrando ya en lo que sería lo ideal, que es lo que te he comentado, ¿vale? Estás haciendo lo mismo que hace cualquier otro tipo de persona sin que tu servicio sea especializado. Es decir, al final la gente que va a ir, si el fisio que voy siempre me cobra tanto y me hace lo mismo que el vecino, pero me lo hace más barato, pues me Me voy voy a al ir. más barato, Pero en cambio, si tú ofreces la solución a tu problema, tú puedes poner el precio que quieras. claro. Que no tanto un alivio local, ¿no? Es un estudio más Además, personalizado. luego también Y luego, perdón, pues como esa educación del paciente de me hago cargo de qué ejercicios tengo que llevar yo para que esto no me ocurra, para que esto no empeore, para y tampoco sirve mejorarlo. de nada que si tú me pagas 50 euros para ir una hora conmigo y te mando una pauta de ejercicios y luego a ver cuándo ¿No los nos vemos, haces? Ya, no.
o no me los hace, ni me Y la periodicidad. hay un seguimiento, un acompañamiento, ver qué ejercicios ya hay que cambiarlos, progresar, porque si tú siempre haces los mismos ejercicios, estás dando el mismo estímulo a tu cuerpo, que al final a ese estímulo se va a adaptar y no vas a progresar en la lesión, porque ya no vas a ir mejorando esos ejercicios. Vale. Hablando ahora concretamente de esto de las hernias lumbares, para las personas que estén viendo este video podcast, si alguien tiene algún tipo de molestia o cree que puede tener una hernia, antes de meterse en todo este proceso de cómo llego a solventarla, qué tipo de trabajo hago, cuando estás desde cero y dices, vale, ¿por dónde tiro? He ido al médico, me han dado antiinflamatorios. eh, ¿Cómo empiezo este proceso? ¿Qué pruebas médicas diagnósticas necesito antes de ir a un fisio, quizá? A ver, normalmente yo lo que digo es que muchas veces el problema de las resonancias, que si pruebas y tal, es que se usan mal. Se usan mal y la primera opción ya casi es operación con hernia discal. Cuando no es así. La mayoría de hernias no se tienen que operar. Ok, Si tú, si, salvo muy pocos casos se tendría que operar, por ejemplo, salvo que esa hernia discal te genere una cola de caballo, que si nosotros al final de la médula espinal tenemos como una especie de cono, unos hilillos, que son es la zona de medio espinal que inerva toda la zona de la vejiga, de tal, y cuando hay compresión en esa zona, puedes tener la síndrome de cola de caballo, que cursa con síntomas, por ejemplo, que vas perdiendo la fuerza de ambas piernas de forma progresiva, puedes tener incontinencia urinaria, eh, y puede ser que esa zona, si la tienes presionando durante mucho tiempo, se termine dañando de forma irreversible. Entonces, eso es su operación sí o sí. Es vale. como una red flag que le diría. O sea, un caso Por como súper ejemplo, concreto. esta sobre todo es la red flag número uno. Luego habría que ver si hay complicaciones tipo fracturas, que una fractura que te haya causado una... Claro, pueden haber otros tipos de complicaciones que una fractura que a lo mejor sí que necesita operación, pero a lo mejor sí que necesita solo con tratamiento conservador ya se solucionaría. Entonces ahí habría que mirar. Pero una hernia discal normal no necesita operación sin antes haber probado con técnicas menos invasivas como el tratamiento personalizado específico para otro tipo de lesión. Vale, incluso si hay otras patologías, o sea, sería como ver el caso concreto, pero por ejemplo, una escoliosis, protusiones, todo no es Claro, necesariamente al operable. final la protección es un abombamiento discal sin que haya hernia, porque lo que es la hernia es la extrusión, que es la salida hacia afuera del núcleo de dentro de la hernia, que es más líquido que la parte de afuera, que es el anillo fibroso, que es más fibroso. Y entonces esa extrusión puede comprimir alguna hernia o no, pero el cuerpo lo ve como un objeto extraño y entonces lo combate con el sistema inmunológico. Y eso genera inflamación y dolor. Vale. ¿Qué Entonces, como pasa? hay algo aquí alrededor de la columna, no debería estar, lo protegemos. Es ahí puede, pero hay casos que hay hernias discales que pueden aparecer en una resonancia que no son la causa de tu dolor, porque a lo mejor son hernias asintomáticas. Entonces, tu dolor habría que mirar por dónde te viene. Que a Pero veces podría ser un tema quizá más muscular, ¿no? también o otro tipo de dolor discogénico, porque hay muchos tipos de dolor discal, ¿vale? O Por incluso ejemplo, ponos un poquito de ejemplos para que pueda entender la a audiencia. ver, el dolor discogénico es el dolor, es un dolor que cursa de forma difusa, que no sabes localizar a punta de dedo, así que no es un dolor de tipo muscular. Em, lo notas que si sientes como una opresión, que no sabes localizar exactamente, pero está ahí. Bueno, y dependiendo del tipo de hernia discal o protusión, es que dependiendo de qué tipo de movimiento hagas, mejora o no. Es que depende de cada lesión, ¿vale? Pero, por Vale, ejemplo, un dolor facetario sí que es más localizado, sigue siendo un poquito más también difuso, pero no tan profundo, que no había dicho profundo, porque el dolor psicogénico es más profundo que el facetario, ¿vale? El- y puedes notar que te molesta más en las rotaciones de columna. Que, por ejemplo, el dolor congénito suele afectarse más en la flexión y extensión de espalda.
Y un dolor radicular o neuropático, ¿vale? Cursa con hormigueos, con sensaciones eléctricas, a lo mejor te puede llegar hasta el pie con sensación. Es que dependiendo también en qué vértebra está afectado. Por eso, claro, es importante la valoración. Pero para que lo sepan a grosso modo, es que hay muchos tipos de dolor Mm, lumbar, ¿vale? claro, El- y si te duelen las piernas, puede ser que claro, síntomas de es que es un dolor de tipo neuropático. vale. Y aunque haya un largo proceso por delante para personalizarlo, antes hemos dicho que puede haber como ejercicios o estiramientos que puedan llegar a empeorar la situación, pero algún poquito de algún genérico para no seguir en cama o rígidos o más estáticos hasta que se pueda dar toda Antes de esta nada, sí, situación de diagnóstico. antes de nada, si hay ciática o neuralgia articular, estiramientos prohibidos. Prohibidos porque no sabemos qué tipo de hernia tienes. Y normalmente los estiramientos, por ejemplo, igualmente, en, en un nervio hay cuatro cosas que pueden empeorar el dolor neuropático, que son el estrés, porque el estrés genera las catecolaminas, que es una hormona que puede irritar el nervio, la percusión de la zona, la isquemia, que es la compresión del nervio, pero también los estiramientos. Un nervio no soporta que lo estiren. Por ejemplo, sí que los introduciría cuando ya estés más en una fase que no está tan aguda y puedas hacer bueno, y estás a final de recuperación. Mm. Cuando ha habido una Pero, descompresión, ¿no? Si es que lo había, si es que algo estaba ya por presionando el ejemplo, nervio. para empezar, haría muchos ejercicios de movilidad en cama o sobre todo de disociación de columna lumbar con pelvis, anteversión, retroversión, haría mucho también de flexión y extensión de espalda hasta el rango que te permita. Yo con O sea, todos mis movilidad, preservar la movilidad que aún tenemos, ¿no? Igualmente, en todos los ejercicios, con todos mis pacientes siempre lo digo, que el dolor no sea mayor de 3, 4 sobre 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es un dolor insoportable. Porque si no corres el riesgo de inflamar más e irritar más la zona. Vale. O Eso sea, que sea un pequeño como estímulo. general, ¿vale? Simplemente para preservar la movilidad. Pero no puedo dar más porque si no es cojo esos ejercicios con tal, y solo hago eso y entonces claro, no hay esa personalización ni sabes si exactamente para tu tipo de hernia es lo que tienes que hacer. Muy bien, Erika. Pues no sé si nos quieres hablar un poquito más respecto a tu programa. Pues mi programa es un programa donde lo que hacemos, bueno, un programa totalmente online, lo que hacemos es primero hacemos una buena valoración bueno, de la persona que nos entra para hacer el programa y a partir de allí pues diseñamos rutinas específicas, incluso también hacemos clases de educación en dolor, cambio de hábitos y todo eso, pero la clave está en hacer esas rutinas específicas donde, bueno, para recuperarte totalmente de tu hernia discal o patología lumbar, lo que hacemos es seguimiento diario para ver la evolución de la persona y cada X tiempo, cuando vemos que podemos progresar con algunos ejercicios, pues lo cambiamos para que poco a poco su cuerpo se vaya adaptando a los movimientos reales del día a día para evitar también recaídas, para evitar que el dolor vuelva, para evitar que te vuelvas a lesionar. Súper, súper completito, ¿no? De inicio a fin y Así. dando sobre todo lo que decimos todo el rato, las herramientas propias al paciente con esta condición. Claro, porque si no es que si es un dolor lumbar que de cada X tiempo te viene, pues que sepas exactamente qué tienes que hacer cuando vuelves a tener dolor. Claro. Hacer esa Pues, independización. ujú. No, no, dime, que vas a decir alguna cosita. Bueno, le Estoy digo revisando. que tú estés independizado, que tengas herramientas para tú mismo, pues gestionar tu dolor, tus lesiones, el movimiento que haces en tu día a día. Vale. Por último, te voy a preguntar si tienes como algún kit de emergencia de 2 o 3 movimientos. Bueno, lo que te he comentado antes, O para sea, no no entrar hay mucho en cosas un generales, específico, sino todo lo que englobe movilidad, ¿no? todo lo que englobe movilidad, por ejemplo, un típico ejercicio de flexión y extensión de espalda,
sería, por ejemplo, el gato vaca que conoce mucha gente o gato camello, Sí, pero este es bastante típico del yoga. sí, pero yo lo uso mucho enfocado solo en gato vaca lumbar, por ejemplo. O sea, intentas que no muevas de las cervicales y las dorsales, sino centrar tu movilidad en la zona lumbar. Y si además también haces mucha retroversión y anteversión de cadera para disociar el movimiento de columna con la pelvis, ahí estás haciendo movilidad más específica, porque muchas veces esa rigidez lumbar, si tú haces el gato vaca, te estás centrando más en mover las cervicales y las dorsales, pero no te estás enfocando en la movilidad lumbar. Vale, y otras muchas veces, claro, hay quien dirá, pues me apunto a yoga que dicen que es bueno para la espalda, pero claro, aquí también hay muchos estiramientos y a veces, si no está Claro, adaptado a un no, pero ejercicio, muchas veces, primero, los instructores de Pilates, muchas no tienen formación en fisioterapia, de lesiones, o muchos entrenadores que se dedican a tratar lesiones o no tienen esa formación en fisioterapia tampoco. Por ejemplo, no es lo mismo un preparador físico. Un preparador físico es aquel que después de pasar por esa rehabilitación con el fisioterapeuta, te hace la readaptación física para volver a tu práctica deportiva. Pero hay muchos readaptadores que lo que hacen es coger los pacientes en esa fase que están de recuperación aún, para atender a más clientes. Eso ya es un y error venga, y es, vamos a entrenar. y es intrusismo profesional. Pero hasta donde llega el fisio, que es, te ayuda en toda recuperación, pero si tú luego además tienes un deporte que yo no conozco y tal, que para eso te están los preparadores físicos, termina de ese punto B a ese punto C para que tú puedas hacer esa práctica deportiva. ¿Sabes? También hay que saber a qué profesional acudir. Pero si tú te vas a hacer yoga o a hacer pilates, que normalmente son grupos, entonces Te vas es a un gimnasio y una clase de, te añades. claro, no son entrenamientos personalizados. Y está bien para mantener, pero si tú tienes que recuperarte de una lesión, hay que saber qué ejercicios que hacer, en qué fase hacerlos, cómo progresar y saber si esos ejercicios son los adecuados para ti. Claro, es que eso es otro melón enorme, lo de los ejercicios adecuados y adaptados. Muchas veces también es como si te duele, por ejemplo, a mí la lumbar al hacer abdominales, te dice el entrenador del gimnasio típico, esto es porque estás haciendo mal la técnica. Y no, igual hay un ejercicio que no me conviene y ya está. O a lo mejor tu musculatura lumbar no está preparada para ese esfuerzo porque primero muchas veces pasa que si tu faja lumbar me refiero al transverso del abdomen, que es nuestro músculo que junto a los paravertebrales multífidos hacen esa función de estabilidad de la columna, si eso no está bien, si haces abdominales, tu columna no está inestable y muchas veces te duele la zona lumbar porque se está sobrecargando porque no sabe hacer bien su trabajo. Claro, al cuerpo hay que escucharlo y a veces cuando hacemos sobrecompensaciones musculares es para proteger, ¿no? O sea, el cuerpo tiene la misión de protegerse a toda costa y si esta zona me duele por lo que sea tal, pues voy a tratar de protegerla. Igual hay rigidez de una pierna, la mandíbula tal y tiene correlación todo, muchas veces, ¿no? Y volviendo a mi historia personal con el tema Ujú. del dolor, a mí lo que me pasó es que al final se solucionó mi problema después de 8 meses, que si pruebas, Mariana, que 8 meses. incluso un médico, yo tengo una malformación, pero que no es muy común, que la L4, la transversal L4 de la vértebra, porque es como una vértebra, tiene sus alerones, ¿vale? Laterales, y la de la derecha la tengo más grande de lo normal. En algunos casos puede llegar a fusionarse lo que es esa parte con Ujú. la cresta de la pelvis y generar una pseudoarticulación. Y claro, evidentemente, si se genera, pues hay rigidez y un déficit de movilidad, pero no era mi caso. Y el médico, ¿sabes qué? Lo que me dijo, Sorpréndeme. en 50 años que llevo trabajando, nunca había visto un caso como el tuyo. Wow. Yo no sabía ni dónde meterme, no sabía ni dónde meterme. Ya, porque ¿y ahora qué hago para estar bien, no? Con todo lo que ya llevaba encima, que no sabía por qué me dolía, que uno me decía una cosa, otros me decían la otra, y ahora tú me vienes con esas, y yo le tenía que reírle las gracias, pues a mí, pues la verdad me sentó muy mal. Ese es Y otro tema, mundo aparte, el cómo los médicos abordan los casos de los pacientes, nos daría para un podcast entero.
Ya, ya. Y A mí claro, me dijeron una vez, tía, hasta que no estés llena de bultos no sabremos qué tienes. ¿Crees? claro. Y el problema es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de los hombres es más prevalente las hernias discales y las mujeres el dolor lumbar inespecífico. ¿Qué pasa? Que es un dolor que no sabes por qué viene, que muchas veces es porque no se hace una buena valoración. Claro. Y porque Pero, es una zona que claro, irradia muchas muchas terminaciones veces nerviosas. ante esa falta de respuestas, de no saber, no sé por qué tienes ese dolor, te hacen una prueba diagnóstica y dicen, ¡ostras! Tienes una hernia. No sé, no sé decir cuándo, ¿eh? Pero tu dolor viene por ahí. Entonces, claro, no te lo dicen así, Y pero no te lo claro, han hecho ya. una prueba imagen, ahí está escrita la historia de tu cuerpo, literalmente. Una hernia que a lo mejor has tenido hace 5 años y no te había causado dolor, ahora resulta que mágicamente es la cosa de tu dolor lumbar. Hombre, a ver, ¿sabes? Que Si pueda tú estar cambiando la buscas, cadena, algo más. buscas una resonancia magnética, hallazgos los vas a encontrar. Pero no siempre sintomáticos, claro. Pero no siempre es la causa de tu dolor. Entonces, yo no quiero decir que tengo en cuenta las pruebas diagnósticas ante una valoración, porque las uso como complemento. Pero es que una prueba diagnóstica tendría que ser un complemento de una buena valoración. Ya. No un dictamen de esto es por esto, sí o Exacto. sí. Porque a mí me mareaban en pruebas diagnósticas y al final mi dolor lumbar se solucionó. Porque puedo encontrar a un buen fisioterapeuta que encontró la causa real de mi dolor lumbar y vieron que lo que es el sacro con la cresta ilíaca tenía una subluxación. Yo durante 8 meses tuve esa parte, que al final una subluxación no es una luxación completa, sino que es que la articulación no está en el sitio que tendría que estar. Hasta que en ese caso sí que me volvió a colocar donde tendría que estar tal, me enseñó ejercicios para evitar, bueno, Que te fortalecer la volvea. zona y tal, me hizo un buen seguimiento y al final se solucionó mi dolor lumbar, Brutal, ¿eh? Después de 8 meses. después de 8 meses. Porque, por ejemplo, en ese caso, cuando hay una luxación sí que se tiene que colocar la articulación en el sitio que tendría que estar. Pero el típico que te pasa un quiropráctico, que no tiene formación en fisioterapia ni en carrera sanitaria, o por ejemplo, un osteópata, porque un máster de osteopatía lo puede hacer cualquiera, sea asfixia, no sea asfixio o cualquiera que no tenga una formación sanitaria. Ese es O un sea, digamos problema. que la carrera base sería fisioterapia, ¿no? Es que esta es otro tema súper importante, ¿no? El Sí. cómo elegir un No, buen pero yo me profesional refiero que la como osteopatía, paciente. tú podrías hacer un máster de osteopatía, por ejemplo. Así de la nada. Exacto. Entonces, no tiene un criterio clínico. Tú no puedes tratar con un criterio clínico a los pacientes. Vale, y luego te dejan Yo no. ejercer, ¿no? Igualmente, a nivel Exacto, legal. pero si tú, por ejemplo, te lo compro si tú eres fisio y además quieres tener como una visión, una perspectiva diferente de abordar a tus pacientes y quieras hacer el máster de osteopatía. Entonces sí, porque ya tienes esa base de criterio clínico, fisioterapia, ¿sabes? Hmm. Pero claro, hay una de las cosas que es muy importante es que me voy al quiropráctico para que me recoloque la espalda o que me cruja los huesos. Eso primero es una cagada total. Porque, a ver, si buscas estudios, vas a encontrar estudios pagados de los beneficios y tal, pero realmente no hay beneficios. Porque genera alivio inmediato por el Corto hecho plazo. a corto plazo, pero por otras causas distintas a lo que es a la movilización o recolocación. Primero, cuando yo pongo a tus manos a tu cuerpo, el contacto humano genera endorfinas. Y eso baja y eso baja tu sensación de dolor. Wow. O Entonces, eso sea, es una de las causas del empezamos con efecto placebo ya casi, ¿no? Prácticamente. efecto placebo, totalmente. Y eso es que es así. Y está demostrado por estudios científicos. Y luego, ¿no te pasa cuando tú vas súper alerta con el dolor y de repente entras a una consulta todo blanco, limpio, minimalista, Te relaja. el profesional con bata? ¡Uf! Ya me siento solo relajada al entrar en consulta. Ha bajado tu sensación de dolor y solo por esas dos cosas. No tiene nada que ver. Y además, el hecho de hacer esos movimientos bruscos con la columna y
Y partiendo de que tú tampoco necesitas que te recoloquen la espalda, porque tu espalda es flexible y se adapta a los movimientos de tu día a día. Si no, no estaríamos aquí. El, el tema de las recolocaciones y estos genera fricciones articulares, desgasta las articulaciones y muchas veces es la cosa de artrosis prematura. Wow. O sea, estoy yendo al fisio para cuidar mi espalda y lo que estoy haciendo es fastidiarla más. Depende, es que depende del profesional que te Ya. encuentres. Hay fisios que a lo mejor osteópatas que sí generan y quiroprácticos que literalmente hacen eso sin criterio clínico. Ya, ¿dónde haces un crack y por qué, no? ¿En base a qué? Y lo peor es que ahora Pero, están incluso saliendo quiroprácticos para perros y gatos. ya, da tanto en qué pensar, ¿no? Claro, yo no me Es pondría que, claro, mi mascota en manos de un quiropráctico. lo que te preguntaba entonces, Sabiendo esto. tú como paciente, ¿con qué criterio eliges al profesional al que vas a ir a tratarte? Claro, pero el problema no es eso. El problema es que nosotros también está en el profesional hacer la educación. Por una parte también de la persona tener más criterio a la hora de buscar información, tal, porque ahora el problema es que estamos saturados de Ahí información, está, pero también el paciente de que si ve que está haciendo esto, esto, que muchas veces, como no hay tiempo, no se hace. ya. Pero incluso tú puedes buscar información y, como has dicho, hay estudios, no sé qué, ya veremos en base, apagados por quién, ¿no? Sobre la quiropráctica. A ver, es que hay que saber buscarlos, porque es difícil, ¿eh? Yo utilizo el PubMed, que ahora mismo es la biblioteca, digamos, Para ver donde, estudios reales, fiables, ¿no? porque, digamos, la más rápida, por así decirlo, porque cada 6 meses se actualiza con los nuevos estudios que salen. Entonces, a lo mejor, si tú entras en Cochrane Library o entras en otras bases de datos, no hay estudios nuevos publicados más recientemente. Entonces, yo utilizo el PubMed. Entonces, hay que saber cómo buscar. Es que es ya tema de búsqueda bibliográfica y todo eso, Ya. que es eso ya más difícil, pero Pero más claro, allá del, perdona, del me fío o no me fío, tengo este problema, estoy buscando a alguien que me ayude en mi ciudad o cerca, ostras, empiezo a buscar profesionales y hay un montón. Como sé que no es una lotería, ¿sabes? Y que no exacto. es el cuento de la lechera que tengo que seguir yendo otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No porque algo puede requerir un tratamiento, sino que no le veo el fin y no me están dando herramientas. Eso ya sí, cuando ya he perdido, ¿no? Por Mucho ejemplo, invertido y yo me lo tengo que hago que... en mi canal de Instagram, en redes sociales, es alguna vez muestro algún ejercicio, pero también hay mucho contenido basado en evidencia científica, evidentemente, donde hago esta educación. ¿Por qué esto, no lo otro? Por Claro, hay ejemplo, tantas cuentas que lo de marean. Hasta que también encuentre la una como la tuya, por operación, favor, seguita, Erika. muchas veces ¿tienes hernia? Hay que operarte. Mi madre es uno de los casos de mujer valiente, que ella es profesora de educación física, mira, se jubila este año, eh, y hace 23 años le diagnosticaron una hernia discal. No me acuerdo si el L4 o el L5 o el L5S1, pero directamente le dijeron, esto es para operarte. Mi madre no quiso operarse Solo y, porque hernia, operación, ¿no? exacto, literalmente fue así. Porque además estuve hablando yo el otro día con ella arran de un reel que subí de no te operes si tienes hernia discal, que tú bastante movida, ¿y tú quién eres quién para decir esto? Bueno, hubo de todo, de todo de comentarios. Y mi madre preguntó si en algunos casos no se tendría que operar. Y yo le dije, no, en estos no, en estos sí. Y dijo, ostras, pues a mí me pasó hace 23 años, que fue cuando tuve la hernia, porque yo me acuerdo que sí que tuve una hernia, de hecho, mi padrastro también sí que superó, pero ella decidió de que no quería operarse y decidió seguir haciendo ejercicio, reforzar la espalda y a día de hoy nunca ha necesitado operarse. O sea, lo que aguante bien el esqueleto, ¿no? Una musculatura fuerte y un Sí. diagnóstico correcto, con todo su buena gestión y su buen tratamiento. Súper, pues muchísimas gracias, Erika, por venir hoy. Voy a dejar pendiente ese segundo podcast
que me parece que tenemos melones también gordos todavía por abrir. Eh, Volver a darte las gracias también a todas las personas que estáis viendo este podcast. Y nada, hasta que nos veamos pronto, recordad que nunca deleguéis lo que de verdad te importa. Sí. Bueno, y si quieren pues investigar más sobre esto, pues tengo mi Instagram que se llama erica.perello, Erika con C, donde pues hago más contenido, hablo sobre esto, Voy a por si... dejarlo todo abajo en la cajita de descripción. ¿Tienes Perfecto. también algún vídeo de YouTube con alguna No, explicación ahora o algo? mismo tengo un canal de YouTube que no tengo contenido ahora mismo visible. La idea es que más adelante pues pueda hacer contenido también en YouTube, pero ahora con el contenido de Instagram y TikTok, que TikTok me Vale, llamo igual, pero en vez de un punto, pues un guión barra bajo, y si Erika barra bajo Perello, pues ya, ya no tengo más tiempo de subir más contenido. vale, perfecto. La podéis encontrar entonces en redes, en Instagram y en TikTok. Vale, pues nada, hasta aquí el video podcast de hoy. Un besito para todos. Nos vemos. Chao, gracias, Erika. Chao.